Son 4 y la integralidad son 4. Exactamente, digo los que estaban ahí en la página, ¿no? Sí. El hecho de la inclusión en las escuelas es algo que... El tema de la inclusión en las escuelas es un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos niños con diferentes características, con acompañantes terapéuticos, con diferentes diagnósticos y en grupos de 30 y de 35. Bueno, yo te voy a decir que la media del monitor educativo no da ese número que tú dices. ¿30 ¿verdad? niños? No, para nada. Tenemos algunas excepciones. Yo te invito a leer el monitor educativo a ver. que ya fue publicado. Nosotros tenemos una media por grupo que está por debajo de los 25, que está en 23,5 alumnos, y tenemos algunas excepciones de escuelas que están con más alumnado. Algunas excepciones. La media del país ha bajado notoriamente y en este momento nosotros estamos distribuyendo cargos, los últimos cargos, que eso es una función de la inspección técnica, no en solitario, porque ahora voy a explicar cómo trabajamos. Estamos atendiendo todo lo que se nos está requiriendo, así que habrá que ver un poquito de qué manera solicitamos para que pueda haber en ese lugar a que tú te refieres grupos con menos alumnos. Pero yo te voy a invitar a que si tienes después algo lo escribas, porque así sigo como nos pidieron, y ustedes anotan las preguntas y las contestamos al final. Bien, yo creo Bien. que esta era la mejor oportunidad porque te tenemos a ti que no, representás, por supuesto. nada más. Solamente por eso te estoy hice la contestando, consulta. que nosotros dentro de lo que tenemos, damos lo más que tenemos. Pero eso tiene que ver con el presupuesto y eso no es la inspección técnica, son las autoridades políticas que dependen del presupuesto de la ANEP. Hemos hecho, y acá hay compañeras que pueden avalar, allá veo a Graciela, del área de especial, una distribución de cargos de apoyos histórica, Graciela, ¿verdad? Desde el año 2016 hemos repartido primero cargos para cada departamento del país y en este año, me sitúo ahora, 2018, hasta el día de ayer estuve firmando y repartiendo los últimos cargos de los que dispongo para apoyar esa tarea que a ti te preocupa y a todos nos preocupa, porque sabemos que tenemos niños que están, que necesitan una atención más particular. O sea que nosotros la preocupación la tenemos, pero no somos el órgano político que maneja el presupuesto de la educación. Bien, volvemos al tema. En lo que tiene que ver con las funciones del inspector, y me voy a parar desde el lugar del inspector, que así se denomina en nuestro sistema educativo. En otros lugares tenemos otras denominaciones, después voy a hablar un poquito de eso. Lo que tiene que ver entonces con las funciones tradicionales que lleva adelante un inspector son 3, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el control, lo que tiene que ver con la evaluación y el asesoramiento. Las 2 primeras son las funciones primarias del rol. La tercera fue surgiendo con los cambios que se producen en los contextos en los que actuamos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y se enfatiza mucho el último aspecto, pero los otros 2 aspectos dan la protección necesaria para que ese asesoramiento realmente se concrete. No nos podemos quedar solamente en ese aspecto porque los 3 conjugan lo que tiene que hacer un cuerpo inspectivo de acuerdo a la normativa vigente y a las funciones del rol. ¿Por qué el control? Esa palabra que siempre asusta, que diferentes actores consideran de que no debe estar dentro del rol, pero lo está. ¿Por qué? Porque la sociedad toda, históricamente, ha confiado en los cuerpos inspectivos para asegurar que la educación de los niños del país se cumpla como un derecho que es y para asegurar que no es solamente que el niño asiste a la escuela, sino que es recibido por un profesional de la educación, por los profesionales de la educación, que se esfuerzan para que ese alumno tenga un aprendizaje significativo, valedero, duradero, perdurable. Entonces no es solo
lograr que asistan, sino que el sistema prevé que los cuerpos inspectivos aseguren ese otro aspecto que tiene que ver con el proceso educativo todo. Y protege entonces a la educación como un bien público. Cuando nos situamos entonces en la figura del supervisor como un profesional que tiene esa mirada macro, que le permite tener cierta lejanía, pero a su vez estar dentro del grupo con el que va a trabajar, del colectivo docente, del grupo de estudiantes con los que está realizando su tarea de intervención, surge muy claramente que tiene que preocuparse por el logro de esos estudiantes y por resguardar entonces lo que hace a la tarea de esos docentes desde su rol profesional y con impacto en los aprendizajes. Pero aparece la otra función, que es la evaluación. El inspector en nuestro país, en nuestro subsistema, tiene la doble función de supervisar esos aprendizajes, pero también tiene que evaluar a los docentes que los llevan a cabo. Así está organizado nuestro sistema educativo y esa tarea la tenemos que realizar atendiendo a diferentes técnicas de supervisión y a diferentes reglamentaciones que voy a ir mencionando. Entonces, tenemos un doble juego de evaluar los procesos de aprendizaje, evaluando a quien enseña y lleva adelante esos procesos. Bueno, y el último aspecto, que es el asesoramiento, que es bien importante, porque ese asesoramiento es el que desde lo pedagógico didáctico debe realizar quien supervisa para colaborar con ese otro profesional que está llevando adelante el trabajo en el aula o el equipo que está trabajando en la institución. Es esa función una función de mayor cercanía, que nos iguala desde el rol profesional, porque cuando nos ubicamos en ese aspecto, debatimos como profesionales de la educación qué está sucediendo, cómo se está realizando la enseñanza, qué estrategias se están seleccionando, qué metodologías, las ponemos a discusión, ¿verdad? Y aparecen allí entonces las miradas de alguien que puede tener mayor experticia porque ha trabajado en diferentes instituciones, como es el caso de ustedes, desde que se ubican como directores, que transitan por diferentes instituciones, y alguien que está en un aula, en un espacio más acotado, que no por eso tiene un valor menor, pero el hecho de recorrer, que es uno de los aspectos más positivos del inspector, de recorrer instituciones, le da una visión macro de lo que está sucediendo, pero muy rica de cuáles son las experiencias de aula que en determinados contextos resultan valiosas, pero que se pueden extrapolar a otros en algunos de sus aspectos, no en un sentido de copia, pero sí para ver cómo hace otro profesional de la educación para llevar adelante una conceptualización, el trabajo con un contenido o con una estrategia particular. Esa yo creo que es la mayor riqueza de este rol, el poder ver eso que nosotros decimos, yo lo hacía así, de esta forma, y me parecía que era la mejor, pero cuando entro al aula y veo a otro docente que trabaja con otra estrategia o que con la misma estrategia obtiene otros resultados, hace otra propuesta, eso enriquece al inspector, porque el inspector nunca se puede ubicar desde el lugar de que todo lo sabe, ¿verdad? Sino que todos a lo largo de nuestra carrera profesional siempre estamos aprendiendo. Entonces, cada vez que entramos a un aula, cada vez que vamos a una escuela, todos salimos enriquecidos, y esto no es un discurso teórico, es algo que sucede y que cuando a veces nos alejamos un poco de las aulas, tratamos de volver a ellas para encontrarlos, ¿verdad? Como es en mi caso, yo trabajo con 4 inspectores generales, esos inspectores generales trabajan con 6 o 5 departamentos, depende la región de cada uno,
acompañan a los inspectores departamentales y con los inspectores departamentales acompañan la visita a algún inspector de zona y entran al aula. Bueno, esa tarea también yo trato de hacerla recorriendo los diferentes departamentos, porque es algo que nunca tenemos que perder, porque si no nos alejamos de lo que pasa en ese ámbito micro del aula y perdemos de vista ese juego del aprender y del enseñar, y para poder opinar y para poder trabajar, para elaborar documentos, uno tiene que estar en constante vínculo con la realidad situada. Entonces, ese aspecto es muy enriquecedor, pero no tenemos que olvidar, como decía Reina, que tenemos la función de control, porque esa función surge a cada rato con los diferentes conflictos, con las problemáticas que ustedes van encontrando y que tienen que dilucidar en un trámite administrativo. Por lo tanto, tienen que manejar la normativa, tienen que poder hacer trabajos, como decía la compañera, apoyados por un abogado, pero que ustedes tienen que iniciar. Por lo tanto, tienen que poder pensar desde la norma cómo resolver eso que se está presentando. Y el tema de la evaluación, que también está normatizado y que hace que, además de acompañar, tengamos que valorar la función que lleva adelante el equipo director y el docente de aula. Hay un autor que todos conocemos, muy tradicional, que es Nerici. Lo recordarán. Bueno, yo estoy buscando, para clarificar este tema de las funciones, acá hay una adaptación de Mogollón del 2001, donde él establece claramente cuáles son las funciones que tienen que ver con la supervisión escolar. Y allí aparece en primer lugar lo que tiene que ver con las funciones técnicas, separada de la función administrativa y separada de las funciones sociales. Por supuesto que esa separación, que ahora voy a puntualizar rápidamente, es en el inspector se conjugan en el accionar, porque cuando está realizando una intervención administrativa lo va a remitir al aspecto técnico y lo va a remitir también a lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Otros lo llaman comunitarios, pero bueno, el espíritu es el mismo. Entonces, dentro de las funciones técnicas, él dice, aparece el tema de realizar investigaciones. Un tema bastante descuidado cuando estamos pensando en el rol del cuerpo inspectivo y también en el del cuerpo directivo. Un profesional de la educación se caracteriza por formarse, por investigar y por hacer extensión de su actividad profesional. El tema de la investigación en nuestro subsistema no ha tenido el énfasis que merece cuando nos queremos ubicar allí como profesionales de la educación. Entonces, es una instancia muy rica que tiene que ver directamente con los procesos de enseñar y de aprender, en la que el inspector tiene que incursionar. Y para eso hay que leer, hay que formarse, empezar por indagaciones a pequeña escala e ir ampliando hasta tener un buen conocimiento de técnicas cuali y cuantitativas y de diferentes formas de acercarse al aula, como puede ser el estudio de un caso, ¿verdad?, que se presenta, por ejemplo, o sea, encontrar la forma adecuada para lo que se está viendo en su tarea cotidiana. Orientar la labor del maestro, esto lo tenemos bien clarificado en nuestro reglamento de supervisión. Coordinar programas y planes, ¿verdad? O sea, lo que viene determinado, diversos programas y planes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Sabemos todos los aquí presentes la cantidad de programas que tenemos que tratar de conjugar. Bueno, ese es un tema en que el cuerpo inspectivo puede ayudar mucho a los directivos, que es el primer eslabón de la cadena con el que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Hay que establecer una dupla, una tríada, bueno, depende quiénes son los integrantes del equipo de dirección. Y allí se cocina primero
esto que baja de la centralidad. Bueno, ¿a qué apunta este plan? ¿A qué apunta este programa? La escuela está en una propuesta que tiene que ver con alguna modalidad específica, con algún programa que viene del exterior, hasta de carácter mundial. ¿Cómo hacemos para no distraer nuestros esfuerzos y tener todos esos planes y programas dispersos? La idea es lograr una integración, tener una visión holística de los mismos con el gran paraguas que es el proyecto educativo institucional. Por lo tanto, no hay que ver lo que llega a las instituciones en forma separada, sino que hay que tener la habilidad de integrar para que realmente eso sea percibido por el colectivo como algo que aporta y no como algo que distrae esfuerzos hacia diferentes lugares sin conexión. Este, en la actualidad, es uno de los grandes desafíos que tenemos todos. Promover perfeccionamiento en el maestro. Eso es una tarea también inherente al rol. Hay que estar continuamente estimulando, propiciando. Yo le decía a algunos colegas que encontré aquí, bueno, me alegro de verlos hoy, a veces los vi como maestros y hoy están aquí con esta nueva oportunidad que me parece tan interesante que la asuman y que sientan que pueden ir a más, que se pueden ubicar en otro rol. Y eso hay que estimularlo también en el maestro de aula. Hay maestros que desean quedarse para siempre en las aulas, no les interesa otro tipo de rol. Bueno, pero ese rol tan fundamental que es el de trabajar en el día a día en la institución educativa, también tiene que tener un perfeccionamiento. En estos días tuvimos una instancia en el Consejo de Educación Inicial y Primaria que tiene que ver con el pasaje de grado. Tuvimos la oportunidad de ver a más de 100 docentes que se presentaron a este pasaje de grado, primero como una instancia de autoformación, porque muestran su práctica cotidiana, reflexionan desde la teoría y se presentan a este concurso que le permite ascender un grado en la carrera. Entonces, es una decisión personal, pero que tiene que ser estimulada, porque es una forma nueva, innovadora, que ha encontrado el subsistema, de que compañeros que lo deseen vayan autoformándose, que es en definitiva la forma a la que tenemos que llegar, la máxima, la autoformación permanente, y logran además una recompensa por ese esfuerzo. Y evaluar el uso de recursos, los recursos que llegan a las instituciones educativas en este momento, en este quinquenio, son muchísimos. Entonces, primero hay que conocerlos, como dije hoy, ¿verdad? Si llega un recurso tecnológico en soporte papel, tenemos que tomarnos el tiempo de mirarlo, de analizarlo y luego trabajar con el docente de aula dando diferentes miradas sobre eso que estoy tratando de propiciar, de difundir, para aprovecharlo al máximo y no estar importando recursos extranjeros, que siempre recibimos muchos de países cercanos, que de pronto no son los adecuados para trabajar en nuestra aula. Bueno, así las demás funciones están explicitadas. No las voy a recorrer porque ustedes a partir del lunes tienen esta presentación y me voy a centrar en la primera. Ay, no sé qué pasó, que no avanza. Se colgó. Te puedo creer. ¿Control y qué? Gracias, no me había pasado. Bueno, si nos situamos entonces en las circulares, como mencionaba hoy Reina, nosotros tenemos un espacio en la página del Consejo donde aparecen las inspecciones de todo el país. Si entramos a la inspección técnica, ahí podemos hacer un recorrido
por las diferentes circulares que vamos emitiendo año a año, que ¿de dónde provienen? Provienen de las líneas de política educativa que tenemos que llevar adelante, de los acuerdos que se van realizando con las autoridades políticas y con lo que nosotros, desde lo que recogemos a través de esos actores que van al territorio, consideramos que es importante ir trabajando. En este último quinquenio hemos hecho un énfasis muy especial en tratar de concretar en las diferentes circulares, de las que yo puse nada más que la primera de cada año acá, pero ustedes pueden encontrar todas las demás, son el resultado en su mayoría de un proceso colaborativo, donde nosotros recogemos opiniones de los coordinadores de los diferentes tipos de escuela, de los jefes de algunos departamentos, como es el caso del Departamento de Tecnología Educativa, también tenemos el Departamento de Educación Privada, de algunas direcciones, como es el caso de la Dirección del Área Rural, y de las coordinaciones de todos los tipos de escuelas, más el aporte de todos los inspectores nacionales de las áreas que tienen una incidencia técnica sobre las escuelas, porque el trabajo administrativo siempre está en dependencia con la inspección departamental. Lo que hacen las inspecciones nacionales es el énfasis en lo técnico que caracteriza a cada una de ellas. Ese grupo de trabajo que depende de la inspección técnica se reúne, interactúa en diferentes instancias y lo que allí se produce en esos intercambios se va recogiendo en las circulares que nosotros emitimos. Algunas son individuales, otras son de ese trabajo colaborativo. Eso nos permite atender todas las miradas, eso que estaba diciendo. Y esa cadena de consultas no queda en ese ámbito, sino que, como yo dije, en ese vínculo que tenemos con las inspecciones que tenemos en cada departamento, como un edificio ubicado en un departamento, que eso es una característica fuerte de primaria, que organiza a nivel departamental lo que ocurre, bueno, en esa interacción con esos jerarcas, que lo hacemos con frecuencia todos los años, vamos bajando y consultando en un proceso de ida y vuelta todos los documentos que estamos elaborando, que tenemos que propiciar, todo lo que proviene del ámbito político y que nosotros tenemos que ir dando forma y concretando. Tenemos las potestades para hacerlo en forma solitaria, pero no estamos ubicados desde ese lugar. Estamos propiciando un trabajo de ida y vuelta permanente, con recorrida por el territorio, con acuerdos regionalizados que nos permiten escuchar la voz de los directores y de los maestros a través de lo que traen los inspectores. Entonces, ese es un proceso muy rico y es un proceso que en esta administración se ha ido concretando para escuchar esas otras voces que hacen a la concreción de las líneas de política. Entonces, acá yo tomo las 4 primeras que dan inicio siempre al año escolar. En el año 2015 nos focalizamos en la supervisión y sus rasgos más destacados, los vínculos o las diferencias entre trabajar desde la inspección, que es como nuestro país se organiza, o poner el énfasis en la supervisión, que es como se organizan otros países, pero que tienen separado lo técnico de lo administrativo, ¿verdad? Alguien va y hace la asesoría técnica y otra persona va y hace el trabajo de las otras funciones. Eso no pasa en el Uruguay. Así que hay que tener cuidado cuando leemos o escuchamos a extranjeros, porque nosotros tenemos que adaptar eso a lo que pasa en el Uruguay. Ustedes no van a trabajar solamente, como dije hoy, desde la asesoría técnica, por más que el énfasis va a estar allí, porque ahí se juega el debate, la discusión, las interpretaciones de qué entendemos por aprender y enseñar hoy, sino que van a estar con un soporte normativo que les va a permitir el seguimiento, el monitoreo y el control de lo que sucede y el aspecto evaluativo.
en nuestro país, al día de hoy, así funciona la inspección escolar. Así que es muy bienvenido cuando recibimos aportes ubicados desde ese otro ámbito, pero hay que integrarlo a lo que nosotros tenemos que llevar adelante, porque después solo les van a surgir los problemas si ustedes se ubican solo en el asesoramiento. Enseguida se van a dar cuenta de que así no funciona el sistema y van a quedar desencajados porque están parados solo desde el ámbito pedagógico didáctico. Eso lo trabaja esa circular, la circular 1 del 2015, entre otras. Pueden entrar y hacer un recorrido. La circular 1 del 2016 pone el énfasis en el centro educativo. En este momento, la mirada tiene que transitar desde el aula al centro y del centro al aula, como dice Bolívar, cuidando los extremos. Hay un énfasis en la mirada en el centro, que es muy valioso porque allí hay un equipo que se conforma entre directivos, docentes y toda la comunidad educativa que lleva adelante una propuesta, un proyecto institucional que se va concretando con los diferentes proyectos curriculares, pero la mirada no queda solamente en lo que como colectivo estamos haciendo, sino que la mirada del inspector tiene que pasar por el aula en particular, porque yo puedo participar muy bien de un debate, lograr consensos y acuerdos con la dirección escolar, pero después en el aula no cumplo ninguno de los acuerdos logrados. Eso así no puede funcionar. Entonces acá hay un cambio de cabeza en lo que tiene que ver con el rol del profesional de la educación, que es el maestro de aula, que tiene que tener la apertura de saber que trabaja con otros, que su aula no está cerrada y lo que pasa allí no es su única responsabilidad, que tiene un equipo que lo acompaña, que tiene un equipo directivo al que puede recurrir y que tiene que apoyarlo. Y eso lo vemos en la circular 1 del 2017, que habla del rol del profesional de la educación en este siglo XXI. O sea que las épocas están cambiando y tenemos que no podemos quedar aferrados a esa tesitura de que yo hago lo que quiero porque la libertad de cátedra, porque esto, porque lo otro. Sí tengo libertad de cátedra porque eso está establecido, pero en la actualidad yo trabajo con un conjunto de colegas que tienen la oportunidad, y la tengo yo, de intercambiar y de mirar las cosas desde otro lugar, con múltiples miradas, en esa multidimensionalidad que a todos nos enriquece. Quien no se ubica desde ese lugar difícilmente pueda considerarse un profesional de la educación y difícilmente pueda ayornarse y adaptarse a los cambios que la realidad actual requiere. Para todos nosotros eso ha sido un proceso, porque ninguno de quienes estamos de este lado, que tenemos varios años más de trabajo y de edad que ustedes, hemos sido formados de esta forma. Pero sin embargo, estamos haciendo procesos en ese sentido porque nos damos cuenta en el hacer cotidiano que no hay una única respuesta, que no hay una única estrategia, que no hay una única forma de hacer que las cosas sucedan, como dice Blesmar, sino que hay múltiples formas y esas múltiples formas se construyen en el grupo humano con el que estoy trabajando. Y ahí aparece la dimensión humana de todo este proceso de enseñar y de aprender. Eso hace que los padres miren también a la institución educativa desde otro lugar, porque hay una coherencia desde inicial a sexto año de metodologías, de estrategias, que luego se particularizarán de acuerdo a lo que cada profesional con su impronta puede hacer, sí, pero que tiene una visión de que, bueno, acá pensamos de esta forma y eso las familias lo valoran y lo valoran mucho. Y la última, que es la de este año, pone el énfasis en la cultura del aprendizaje. Como dije, la definición de política de Codicen establece la centralidad en el estudiante. Para que eso ocurra,
para que logremos, como decimos allí en ese documento, aprendizajes perdurables, significativos, valederos, que realmente movilicen a nuestros estudiantes, que nos movilicen a todos, tenemos que crear una cultura de aprendizaje en la institución. No es una tarea sencilla, pero es la única tarea que vale la pena, porque ¿para qué quiero enseñar a alguien que dentro de una semana ya no recuerda todos esos datos que puse en su cabecita en una forma de trabajo tan tradicional y no es capaz de pensar, de analizar y de tomar eso que es perdurable? Para eso aparece otro elemento que mucho tiempo fue considerado una palabra de modé, que es el que tiene que ver con la motivación. Pero la motivación desde el deseo y el sentir de que aprender es algo importante para mí, que me permite avanzar y que me permite construir ciudadanía, porque queremos seres pensantes, reflexivos y críticos, que realmente puedan debatir en esta sociedad y no seguir un camino hacia donde los llevan, un camino en el que son ellos quienes pueden tomar decisiones. Eso se construye en el aula y se construye desde inicial. Yo siempre digo que cuando visitamos un aula de inicial y vemos a los niños trabajando en sus rincones, ¿verdad?, tomando decisiones de que voy a leer esto porque esto es lo que por su aspecto icónico me gustó y no ese otro que me mostró la maestra, ahí yo estoy trabajando en la construcción de ciudadanía, porque le estoy permitiendo tomar decisiones. Entonces, ese juego de poder del que hablaba Reina me tiene que permitir poder en el otro dar ese poder, dar esa voz, y no todas las decisiones estar tomadas por el docente. El docente organiza, el docente tiene una propuesta de enseñanza, selecciona las estrategias, pero hace circular el conocimiento y la toma de decisiones. De eso se trata cuando nos ubicamos desde una perspectiva constructiva del aprendizaje, y no de la imposición de que hasta en lo que van a leer tienen que leer lo que a mí me gusta. Entonces son pequeños ejemplos que se van viendo en las aulas, y ahora después voy a mostrar algunos otros que he visto estos días circulando por algún departamento, que dan cuenta de que por suerte tenemos profesionales reflexivos que están pensando en el día a día con qué van a ir a su clase, cómo preparar su propuesta y con qué recursos llevarla a cabo. Bueno, la circular 1 del 2015, esa que mencioné, habla de los pilares de la supervisión. Entonces, teníamos allí el tema del asesoramiento, el tema del acompañamiento y evaluación del proceso y el tema del control, que ya estaba también en la circular 6 del 2014. Y acá lo que rescatamos es que para asesorar hay que comprometerse con el saber. Nadie puede pensar que va a ir a un aula a asesorar si no tiene determinada formación, si no tomó algún libro de acuerdo a la problemática de esa escuela, a lo que indagó, que esa institución necesita, a lo que conversó con el equipo directivo antes de visitar el aula. Por más que no somos especialistas en todos, que no tenemos la suerte de ser profesores de historia, como es el caso de Reina, podemos tener otras fortalezas. Pero el énfasis está puesto en la lengua y en la matemática en este subsistema. Así que de esos aspectos yo tengo que estar todo el tiempo buscando información para transformarla en saber, en conocimiento personal y en saber, y para poder debatir en un pie de igualdad con un docente que continuamente está, por suerte, concurriendo a formaciones, a cursos que organiza el sistema o fuera de él, y que puede debatir conmigo sobre cuál es la forma más adecuada de realizar esa intervención. Entonces no puedo ir desarmado, tengo que tener ese conocimiento. Y para acompañar hay que estar, permanecer y trascender, dice esta circular. Estar. ¿Estar dónde?
en la institución educativa. El inspector no se tiene que pasar en la inspección de escuelas. El inspector tiene un tiempo de guardia, un tiempo de acuerdo, pero tiene que encontrar las formas de estar lo más cerca posible de sus maestros y de sus equipos de dirección. Para eso tiene técnicas variadas, que después voy a ir mencionando. Permanecer, no ir una vez y no voy nunca más, y después estoy pidiendo determinadas cosas. No, continuidad. Más vale que vaya media jornada, porque la otra media jornada me requiere el inspector departamental, pero yo aprovecho y voy media jornada y trabajo un tema puntual que le interesa al equipo, que le interesa a los docentes, y vuelvo y profundizo. No se trata de estar todo el día, sino de circular por las instituciones con frecuencia y con continuidad, manteniendo una unidad de orientación y de asesoramiento. Y trascender a la práctica concreta, al problema situado, y establecer ese vínculo permanente, práctica, teoría, teoría, práctica, porque partimos de la práctica situada y no a la inversa. Y el tercer aspecto, que ya lo mencioné hoy, que tiene que ver con garantizar a los alumnos y a las escuelas que aprendan, que eso tiene que ver con el control. Bueno, y acá puse un poquito este tema, ¿verdad?, que ya lo expliqué un poco hoy, que tiene que ver con considerarme un supervisor, porque yo hago ese vínculo, esa articulación entre las líneas de política educativa, la teoría pedagógica, los saberes y lo que pasa en la realidad, pero también me posiciono desde el lugar del inspector cuando cumplo las otras funciones. El trabajar con las instituciones me permite gestionar el cambio, es decir, poder lograr que esa autonomía pedagógica, porque es la que en este momento tienen nuestras instituciones, siempre en ese marco de vínculo con las políticas educativas y con los lineamientos más macros que hay que conjugar, me permite de ese trabajo más solitario, encerrado, despegar y saltar para construir algo que enriquezca la institución donde estoy trabajando, como estuve mencionando anteriormente, y pueden profundizar en esa circular. Bueno, en el trabajo que tiene que ver con las prácticas, hemos establecido desde el año 2015 un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la modelización. A un docente le resulta muy valioso ver que el inspector no solo viene a mirar lo que él hace, que eso es una tarea primaria de respeto de la propuesta del otro, porque llego a la institución, voy a la clase y observo lo que está sucediendo, porque allí hay un profesional al que yo respeto y al que tengo que estar mirando qué está haciendo, para después poder intervenir cuando corresponda. Pero en otras instancias yo puedo acordar que voy a modelizar un trabajo en matemática, un trabajo en ciencias, un trabajo en lengua, una modelización con los niños, que al docente le permita ver eso que dije anteriormente, otra forma diferente de trabajar. Esa tarea la estamos haciendo con los cuerpos inspectivos de primer y segundo orden. Por suerte, hay muchos directores que se han ofrecido en los departamentos para trabajar frente a otros colegas y mostrar sus sabidurías, porque por suerte tenemos docentes muy formados en las diferentes disciplinas de nuestro programa escolar y a ellos también podemos recurrir. Maestros con otros maestros, o sea, hacer esa cadena de ver al otro. Puede ser usando videoconferencias, digo, en primaria tenemos esa posibilidad, llegamos a los diferentes puntos de un departamento, incluso se trabaja por regiones y a nivel nacional con la videoconferencia. O sea,
animarse a pararse en ese rol técnico y no quedarse solo en el aspecto del control, ¿verdad? Ahí viene el que me va a pedir esto, que me va a pedir lo otro, no. Ahí viene el que es capaz de tomar el texto con el que yo estoy trabajando y hacer otra entrada frecuentando desde otro lugar el mismo texto que tengo para trabajar con mis alumnos. No tiene por qué trabajar toda la jornada. De pronto una intervención de 15, 20 minutos al maestro le resulta clarificante y esos son los maestros que después nos encuentran por la vida y nos dicen, siempre me acuerdo de aquello que hiciste, cómo me hizo pensar desde otro lugar. Y otras veces va a ser a la inversa. El maestro me va a enriquecer a mí porque hace una propuesta que yo no había pensado. Ahí tenemos que estar en un nivel de horizontalidad, de dar y de recibir. Bueno, todo lo que tiene que ver con ese análisis, entonces, desde lo que pasa en el aula, desde las producciones de los niños, no debatir en el vacío. Acá no estamos propiciando un debate puramente teórico, siempre desde la práctica situada a la teoría y esa relación dialéctica continuamente. También aparece el tema de las agendas, ayudar a pensar al director que tiene la responsabilidad desde su rol, cuando tiene la oportunidad de trabajar en colectivos, de llevar adelante una agenda, por ejemplo, de una reunión habitual en algunas escuelas en forma más frecuente que en otras, bueno, ayudarlo a pensar cuál es el tema, dónde está el énfasis. Siempre estamos organizando el acto del 19 de junio o siempre estamos analizando el conflicto que pasó en tal clase. Sí, esos espacios tienen que tener lugar, pero tenemos también que atender a otros espacios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, más tarde. Bueno, acá yo recurro un poquito a esta idea del cambio. Algunos autores se centran más en la mejora que en el cambio. A mí me parece que algunos piensan que el cambio es muy radical y que la mejora es un proceso que va llevando a algo justamente más procesual y paulatino. Pero creo que tener un horizonte de cambio, un horizonte hacia el que vamos transitando, siempre es muy valioso en este escenario actual en el que estamos, donde hay diferentes formas de hacer las cosas y diferentes enfoques. Entonces, me parece que esto resume un poquito lo que quiero decir. La supervisión debe entenderse como una asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que se construye con los supervisores en la práctica. Volvemos a poner el foco allí. Y esa asesoría entonces tiene que ver, estoy repasando algunas cosas que ya dije, con el apoyo técnico y especializado en lo pedagógico, didáctico y organizacional, con ir desarrollando la autonomía profesional del centro, no rechazando toda innovación porque es una innovación, sino pensando en qué podemos innovar y cómo construir a partir de la investigación un trabajo en ese sentido, y poner a disposición de las escuelas los recursos y servicios públicos que necesitan, en un trabajo en redes de cooperación. Esa es una tarea que el inspector cada día tiene que realizar más porque tiene esa posibilidad de ir a diferentes lugares, de actuar con otros inspectores y establecer esas redes de trabajo conjunto, ¿verdad? Sin necesidad de catalogarlo ni como comunidades de práctica ni como círculos virtuosos, un trabajo realmente comprometido en el terreno, donde fomentamos primero el vínculo entre los directores de una misma localidad, sobre todo cuando estamos pensando en el interior o de una zona, si pensamos en Montevideo o en otras ciudades grandes, tienen que conocerse porque tienen problemas comunes, tienen que sentir que hay otro al que le está pasando lo mismo y que me puede ayudar sin ser únicamente el inspector a resolver o a pensar una intervención diferente. Entonces, establecer redes con los directivos es lo primero. Y después en los otros trabajos que tienen que ver con lo interinstitucional.
Bueno, hay algunas cosas que a mí se me ocurrían preguntar y que si hubiéramos tenido los tiempos necesarios podríamos dar respuesta, pero me parece importante, igual las puse porque creo que ustedes tienen que pensar sobre esto. ¿Cuál es el sentido de la supervisión en este siglo en el que estamos viviendo? ¿Cuáles son sus desafíos para impactar en los aprendizajes? Porque ahí está la centralidad. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a la inspección escolar? Otra vez. ¿Qué actividades son prioritarias para los inspectores? Ahí está el tema, ¿no? De establecer qué es prioritario para mí cuando pienso en colaborar con una institución educativa. ¿Qué tipo de relación establecen con los centros educativos? ¿Qué tipo de inspección necesitan actualmente los centros escolares? ¿Verdad? Esa cercanía de la que estoy hablando. Y bueno, algunas respuestas que van por las prácticas que podemos pensar que tengan que ver con orientar para lograr la calidad de los aprendizajes, el desarrollo de las actividades que tienen que ver con lo profesional, pero que entienden que detrás de un profesional hay una persona con la que yo tengo que interactuar. La vinculación de lo áulico con lo institucional y del centro escolar con las inspecciones, porque también ahí estamos trabajando lo que tiene que ver con lo institucional. En los actuales contextos y pensar y contar o aportar iniciativas potentes que realmente permitan una reorganización del modelo. Entonces acá se conjuga ese trabajo desde lo macro a lo micro, redefiniendo las competencias de los que asumen funciones supervisoras. Es un tema que hay que pensar, si yo estoy dispuesto a hacer todas estas cosas. Si no estoy, no es el lugar de la inspección donde yo tengo que tratar de estar, porque es todo un desafío y es un rol muy abarcativo. Pero como es muy abarcativo, como dije al principio, también es un rol que da muchas satisfacciones cuando uno logra establecer esos vínculos de cooperación, ese grupo de personas con las que trabaja en una instancia de horizontalidad. Y tiene todo eso que apuntar a una visión holística e integral. Bueno, la circular del 2016 entonces focaliza en el centro y en el centro en el alumno, que es el que tiene que aprender. Acá yo creo que ya estuve hablando un poquito sobre esto, la voy a pasar porque ustedes la tienen y esta también. Acá voy a volver a esta sí. Estamos pensando en una escuela que avanza y una escuela que aprende. Por lo tanto, estamos pensando en una escuela que no se queda parada en las rutinas y en las prácticas estereotipadas, sino en una escuela que se anima a más, que se anima a, como en este caso está tomado de Pilar Posner, alguien muy tradicional en cuanto a que hace mucho tiempo que ha venido trabajando, pero que tiene una gran riqueza en sus conceptualizaciones. Los invito a volver a leer los libros que ella maneja desde la supervisión, ¿verdad? Con una gran claridad nos hace pensar en eso, en encontrar respuestas a los problemas. Hay otros compañeros que van a trabajar en otras instancias que ustedes, que van a seguir esa línea de cómo identificar los problemas, cómo construirlos entre todos, porque los problemas para mí pueden ser unos y hay otro que dice para mí eso no es ningún problema. Entonces, para una institución educativa va a haber una problemática particular, para otra va a haber otra. Y en mi distrito de inspector yo podré encontrar instituciones que tienen problemas similares. ¿Qué tendré que hacer ahí? ¿Qué tendré que hacer?
Exactamente, lograr que intercambien, que compartan, porque si estamos focalizados en una disciplina, por ejemplo, bueno, o estamos en un tema que tiene que ver con lo sociocomunitario o con el clima institucional, bueno, vamos a reunirnos y a pensar juntos, que todo eso va a tener que ver entonces con la participación y las culturas democráticas. Insistimos en el último punto. Los protagonistas del cambio educativo son los sujetos que están en las instituciones dirigiendo o trabajando en el aula. Entonces, volvamos a mantener ese equilibrio entre el centro y el aula. Este es un tema que para la inspección técnica es un problema, por eso lo traje. Ha sido recogido desde todo el país. Entonces, como inspector, yo me pregunto, ¿qué ocurre con el aprendizaje de la lengua escrita en las escuelas de mi jurisdicción? Y por qué no iniciar una investigación, una indagación breve, puntual, con una muestra de escuelas que me diga cómo enseño a leer o cómo enseño a escribir, porque yo tengo que recoger de la práctica, de lo que hace el docente, lo que está pasando realmente, y no desde lo que me dicen en el discurso, porque hay personas que tienen un discurso muy bien incorporado, que dan un marco teórico excelente de la lengua escrita, pero que cuando yo miro el trabajo con los niños, las producciones, los registros, hay una total disonancia entre la teoría y la práctica, porque ahí está lo más difícil, que es la transposición de esas ideas que estoy incorporando. Por lo tanto, ahí tiene que estar el director y ahí tiene que estar el inspector. Hay que leer bibliografía, hay que mirar cómo lo hace para hacerlo pensar desde qué otro lugar puede intervenir, con qué otra estrategia, por qué el niño no aprende con la maestra Juana y va el maestro Raúl y en un mes está leyendo y leyendo fluidamente. ¿Qué está pasando? Hay estrategias que no son las adecuadas. Entonces, para eso también tenemos escuelas, como mencioné hoy, que tienen que ver con el área, por ejemplo, de educación especial, que son escuelas que en este nuevo paradigma se ubican como centros de recursos, que ofrecen maestros de apoyo, maestros itinerantes, o que si no los tengo puedo ir a la propia institución educativa y pedir una ayuda para determinado alumno que tiene una problemática particular. Estamos trabajando también con los otros, con aquellos que a veces tienen conductas disruptivas porque tienen altas capacidades, pero nadie se da cuenta y están circulando y molestando en el aula en una mirada tradicional. Entonces, hay que atender a todos de nuevo, primero pensando y tratando de diagnosticar qué les sucede y después buscar los recursos que el sistema tiene para lograr esos apoyos. Nada es inamovible. Cuando ustedes integran el cuerpo inspectivo que trabaja en acuerdo en la inspección departamental, tienen que tener claro que los recursos son movibles. Los cargos de los maestros de apoyo y de apoyo itinerante son cargos interinos. Por lo tanto, no tienen por qué no salir de una escuela para ir a otro que lo necesita. Y eso es algo que se trabaja en el acuerdo de inspectores para que tengan una idea de qué cosas podemos debatir allí. Bueno, aparece este tema, ¿no? El tema del liderazgo, que sobrevuela siempre a los directivos, supervisores de primer orden y a los inspectores, supervisores de segundo orden. En la actualidad estamos ubicados desde el liderazgo distribuido, lo que vengo diciendo, poder pensar con otros, y eso es algo que se trabaja en el acuerdo de inspectores para que tengan una idea de qué cosas podemos debatir allí. Bueno, aparece este tema, ¿no? El tema del liderazgo, que sobrevuela siempre a los directivos, supervisores de primer orden y a los inspectores, supervisores de segundo orden. En la actualidad estamos ubicados
desde el liderazgo distribuido, lo que vengo diciendo, poder pensar con otros, dar tareas, confiar en los directivos que van a llevar adelante una orientación, que van a hacer un seguimiento, una propuesta, una indagación, no concentrar todo en uno porque uno solo no puede cuando está con otros. Y aparece este nuevo tema del liderazgo para el aprendizaje. O sea, pensar entonces que así como estamos formando a nuestros estudiantes, niños, en nuestras instituciones educativas, se están formando nuestros docentes. Que el aprendizaje es para los estudiantes y para los profesionales que trabajan con esos estudiantes. Bueno, acá nos importa destacar que cuando estamos ubicados entonces en la institución educativa, muchas veces nos toca trabajar con personas con las que tenemos vínculos de hace mucho tiempo, con colegas con los que nos hemos encontrado en otras instituciones. Hay que ser cuidadoso entonces, tanto como director como inspector, de transitar desde esos vínculos más afectivos, más orgánicos, como dicen algunos autores, hacia vínculos profesionales, porque acá estamos trabajando, vuelvo a repetir, como profesionales de la educación. Entonces, ese vínculo se establece con todas las personas con quienes yo tengo que interactuar y tiene que ser desde ese lugar. Nunca perder eso de vista, como asunto entonces de la institución y no solo de un docente en particular. Yo mencionaba hoy que tenemos algunas modalidades de escuelas que están trabajando con algunos programas. Me pareció oportuno porque esta diapositiva tiene que ver con el programa de la Red Global, que involucra a media. Tenemos allí diferentes cursos para inspectores, para directores, en los que participamos todos los subsistemas. Yo también lo hago, por eso que dije, porque uno permanentemente tiene que estar donde se están gestando las transformaciones. Entonces, allí se está trabajando mucho desde ese liderazgo para el aprendizaje. Y aparecen aspectos que tienen que ver entonces con la cultura de la colaboración, con profundizar en los aprendizajes, focalizar en la dirección, pero cambiando el énfasis del liderazgo asumido, y el otro aspecto que hace a la rendición de cuentas, que ustedes dirán que tiene que ver, tiene mucho que ver, porque como decía Reina hoy, el inspector, al igual que el director, tiene que rendir cuentas de lo que hace. La ley 18.437 dice que la comunidad educativa tiene derecho a saber qué sucede con el proyecto educativo institucional de la escuela a la que concurren sus hijos o del vecino que integra el consejo de participación y quiere saber qué está sucediendo. Son instituciones públicas que tienen que rendir cuenta, todas las instituciones nuestras, de lo que está sucediendo, de lo que tiene que ver con ese proyecto, como establece la ley, y de lo que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos. Entonces, es doble la mirada. Así que, bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Fulan, Hergrey, que trabajan en ese sentido, y hay bastante bibliografía, además de que muchos de los que están aquí lo hemos visto participar. Estamos entonces poniendo siempre el foco en el tema pedagógico, pero sostenido en la normativa, sostenido por la evaluación de procesos y de resultados de aprendizaje, porque ¿de qué vale que trabajemos y trabajemos si nuestros niños no aprenden? Eso hay que pensarlo a la interna de cada aula. No tiene por qué venir ninguna evaluación internacional que vienen, pero yo primero tengo que saber si mis niños aprenden o no aprenden. Eso no puede ser que tenga que venir alguien externo a decírmelo. Entonces esa autorreflexión con el foco en lo pedagógico me tiene que iluminar.
¿Estoy usando las estrategias adecuadas? ¿Estoy por el camino correcto? ¿O qué me está pasando que nadie aprende nada? Porque a veces vemos esos resultados, ¿no?, que nos alarman cuando sabemos que el 80% de un grupo, en cualquier subsistema, no promueve. ¿Será culpa del grupo? Si un porcentaje tan alto no promueve, ¿qué está pasando con la enseñanza en ese grupo áulico? Allí hay otro actor que no está pudiendo encontrar las respuestas, las estrategias. Entonces, primero miremos a la interna y después busquemos, porque siempre nos vamos a la familia, al niño que tiene esta barrera, que tiene la otra, y la propuesta realmente moviliza, interesa, cuestiona, atiende las diferencias. El ámbito de intervención, entonces, se va a concretar en las mismas dimensiones que interviene el director, ¿verdad? En sus planes, después lo van a trabajar eso, van a trabajar con las 3 dimensiones básicas. Allí aparecía Gurí, que es la forma que nosotros tenemos en primaria, que se está extendiendo hacia otros subsistemas, de registrar toda la información que desde lo cuantitativo me permite tomar las decisiones cualitativas. Es una herramienta que me da información, pero si yo no la utilizo, si no la transformo en conocimiento, no me sirve de nada. Algunas tensiones y obstáculos pensando en lo que pasa en este rol. La supremacía de lo administrativo. Ahí hay todo un desafío, porque lo administrativo existe. Tenemos carpetas así, de expedientes, de solicitudes. Bueno, hay que ser muy organizado, administrar muy bien los tiempos, pero eso no puede quedar archivado a un costado, como decía Reina, porque hay plazos para dar respuesta, para mantener a despacho, pero salir a pedir la información. Entonces, lo administrativo tiene que ser atendido, pero no puede ser la supremacía, porque estas son instituciones donde la misión es enseñar para que aprendan. Entonces, se atiende, se da respuesta, pero nunca se deja de estar pensando en la otra intervención. Que no pueden ser respuestas homogéneas para situaciones que nos parecen que son todas iguales. Cuando son similares, aprovechamos y maximizamos el tiempo buscando una solución conjunta, pero cuando son diferentes son respuestas individuales. No estar siempre centrado en lo urgente. Lo urgente es demandante, porque si se nos incendia una institución educativa, tendremos que correr para allí para ver qué han hecho los actores, primero que están allí, cuidado con ocupar el rol del otro. Hay alguien a cargo de la institución que es el que primero actúa, después voy yo, colaboro, activo las redes y entre todos encontramos las soluciones. Tampoco estar entonces pensando en eso mismo que tiene que ver con lo urgente, del corto plazo, de lo que sucede en el día a día, y el tema de no poder trabajar con otros. Ese es un gran obstáculo. El no poder integrar un equipo con otras personas es un terrible obstáculo que va a generar una constante tensión en el rol si ustedes no logran superar esa barrera. También tenemos este tema, cuando nos vamos a la institución educativa, nos encontramos con un director que tiene miles de anécdotas para trabajar con nosotros, para informarnos, y si nos descuidamos nos quedamos todo el día en la dirección. Entonces yo a veces les digo a algunos compañeros, bueno, vamos a empezar al revés. En la mañana me voy para las aulas, al mediodía nos reunimos y conversamos sobre lo que vimos y lo que te preocupa. Pero si hacemos al revés, en determinados lugares no avanzamos nunca y siempre estamos en el cuento, en la anécdota. Yo tengo que mirar lo que sucede para pensar una intervención profesional, para encontrar una solución, para ver con qué apoyos qué apoyos tengo para solucionarlo o quién me los puede brindar. Los conflictos no se ocultan, ese es otro tema de tensión, de que porque viene el inspector
hay que mostrar todo lo maravilloso. Acá todos aprenden, los maestros son todos excelentes y no tenemos ningún problema. Ahí nos están diciendo que el inspector se vaya, porque no lo preciso, ¿verdad? Entonces, eso se construye con la confianza que ustedes logren con ese primer aliado que tienen, que es el director. El director tiene que entender que yo no vengo al control, sino que vengo primero a mirar qué está haciendo, después a pensar con él cómo lo puedo hacer un poquito mejor o diferente o con otra mirada, ¿verdad? Y después voy a hacer el seguimiento todo el año hasta que al final no tengo más remedio que evaluar esa actuación. Pero si la persona trabaja, se preocupa por solucionar los conflictos, ¿verdad? Que uno siente que está predispuesto, que pone lo mejor de sí, su mayor energía, eso porque haya un conflicto no le va a bajar la calificación a 50, ¿verdad? Entonces hay que desmistificar esa idea. Y lo mismo pasa en el aula, pero hay que lograr esa confianza. Tampoco hay que pensar que porque llegué yo, que realizó tal visita, la institución va a cambiar todo porque, aquí estoy yo el Salvador. Eso tampoco, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver a ubicarnos en el equipo y en el trabajo de colaboración. Vengo yo, que vengo un poco más aliviado porque no estoy en el día a día, pero que tengo el peso de otras instituciones que me están reclamando. Pero voy a potenciar eso para poder encontrar las soluciones. Y las respuestas a esas visitas, a esas diferentes actividades, tiene que ser desde un rol profesional. Si yo no tengo la respuesta, la voy a buscar y lo vamos a conversar en la próxima instancia en que vuelva. Buscaré bibliografía, trataré de indagar recursos, pero no voy a dar una respuesta por salir del paso si no contribuye a nada, ¿verdad? Eso hace el rol también. Bueno, nosotros tenemos en primaria una circular que es la que reglamenta la supervisión, que es el reglamento de supervisión revisado, que es la circular 46 del año 2014. Esa circular, por supuesto que trata todo lo que tiene que ver con el tránsito del inspector, pero explicita claramente las diferentes técnicas directas e indirectas de supervisión. Es importante que también logremos un equilibrio y que las técnicas indirectas, como son la entrevista, la reunión, porque allí no están los alumnos, puedan ser útiles para el trabajo que voy a realizar. Tengo que poder establecer entonces cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y encontrar entonces cuál es la más adecuada a cada momento. El artículo 4 del reglamento nos habla de lo que yo les dije hoy, establecer juntas de directores. Las juntas de directores pueden ser convocadas por el inspector o se desarrollan en forma autónoma, porque los directivos tienen esa potestad de reunirse, le pueden pedir al inspector que asista, que colabore o no, y después harán su propuesta ante la inspección departamental. Pero es muy valioso que el inspector las propicie y que trabaje pidiendo que asistan desde su rol para trabajar entonces con ese conjunto de personas que también tienen que supervisar. Tenemos en julio una primera instancia donde hay que revisar el plan y replanificar, porque cada inspector tiene un plan de supervisión, y otra instancia que hacemos en noviembre, que le va a permitir establecer las conclusiones del año y dejar una línea de proyección y continuidad para el año siguiente. Circular 46, que es el reglamento de supervisión del 2014. El artículo 7 habla entonces de la amplia gama de lo que tiene que ver entonces con la evaluación de los docentes, lo pueden leer allí, es el 7 que es importante, y acá algunos criterios orientadores que tienen que ver con dar respuesta a eso que planteé en las interrogantes. Hay diferentes documentos que hemos ido ayornando como para establecer un poco estos criterios por los que tiene que transitar el supervisor. Planificar las actividades entonces a partir de un diagnóstico claro.
Eso es fundamental, como dije hoy, para encontrar la problemática. Sistematizar su intervención. Tiene que llevar una agenda de trabajo que le permita saber por dónde va, a cuántas veces fue a una escuela, a la otra, dónde fue más, cuál es la causa, por qué está acompañando a esos colectivos, que por supuesto habrá esas necesidades. La presencia en las instituciones. Estos son los criterios también con que los van a evaluar a ustedes. ¿Qué presencia tienen las escuelas? ¿Cuánto ha trabajado en la observación de actividades de enseñanza? Porque la presencia en las escuelas es para eso. Trabajos conjuntos en duplas pedagógicas. Eso es fundamental y ya hablé hoy. El seguimiento de los recursos que tiene el sistema. Estudio de alumnos que necesitan una atención oportuna. Y ahí aparecen diferentes actores que son los que estuve mencionando. Y aparece allí al final una sigla que dice PTP, que corresponde al proyecto de trabajo personal. Un proyecto de trabajo que aprovecho a decir que no es que introduzca nada nuevo en las escuelas que no se estuviera haciendo, y he tenido la oportunidad yo misma de ver excelentes propuestas. Lo que se pretende con este documento es sistematizar la intervención. Algunos compañeros lo han entendido muy bien. Otros han tenido obstáculos para entenderlo porque quienes los tienen que acompañar y explicar no lo han hecho desde el lugar que corresponde. Toda la vida hemos atendido a quienes necesitan una atención personalizada. Lo que estamos diciendo ahora es cómo hacerlo más sistemáticamente, identificando claramente el área de intervención que irá por las básicas, como es la lengua y la matemática, cuál es el contenido que yo tengo que trabajar porque ese alumno no ha logrado incorporar y con qué acciones lo voy a hacer. No es escribir un libro, eso se hace hasta cuando estoy en la clase, pongo un trabajo autónomo y relleno ese formulario. Y después lo voy mejorando y es un formulario, que eso me importa mucho que lo sepan, porque ustedes trabajan con los maestros, que ha sido consultado a todo nivel. Y en segundo lugar, desde las consultas que podemos hacer nosotros, que llegan hasta los maestros de clase, porque no es el único mecanismo de consulta el que realizan otros actores. Nosotros llegamos hasta los maestros de clase y hemos tenido muy buenas devoluciones. Y además es una experiencia modificable, no es un formulario definitivo. Tenemos todo el año para recoger opiniones, así que bienvenidas sean desde quienes están en las escuelas, y a fin de año se va a subir a Gurí la versión definitiva, donde se recoja lo que dicen los maestros que hay que modificar, lo que hay que sacar o lo que hay que agregar. Así que es un proceso de trabajo colaborativo. Para poder orientar hay que informarse, eso es lo primero, ¿verdad? Autoevaluación permanente de la propia práctica supervisora. Trabajos de investigación y participación, que ya mencioné. Atender a la calidad de los informes. Acá aparece el tema de la textualidad, de lo escrito, que les da a ustedes la garantía de que está escrito lo que ustedes recomendaron, lo que acordaron, donde ponen también la bibliografía y el maestro o el director sabe que sobre eso van a trabajar en la próxima visita y en el correr del tiempo. Hay que escribir. Si no escribimos, no tenemos ninguna documentación que avale lo que estamos haciendo con el otro. Y esas escrituras son necesarias para después la función de evaluación. Y llegamos a esta, en el 2017, nosotros enfatizamos, como les dije hoy, en el rol profesional, todos los aspectos que están ahí ya los fui trabajando, los leen en esa del 2017, y acá en esta, que es del 2016, la recomiendo especialmente porque habla de la supervisión en el territorio, de cómo trabajar a partir de esa práctica situada en el territorio escolar, de cómo fomentar las habilidades de escucha, porque eso es lo primero que tiene que hacer el supervisor, escuchar a quien va a visitar, con quien realiza una reunión,
y después empezar el diálogo, no a la inversa, no es llegar con la idea de que hay que hacer esto que estás haciendo no me gusta, ¿no? ¿Cómo voy a estar valorando algo de lo que no escuché los fundamentos? Veo el trabajo, miro la documentación, escucho, hay que amplificar la escucha y después empiezo a devolver y a acordar. En esa línea es la única línea en la que se pueden lograr cambios. Y cambia un poquito el rol que dije hoy, que era más tradicional. Acá les quería mostrar esto desde la práctica situada, lo vimos hace pocos días en un departamento del interior, donde una maestra que está trabajando con un recurso del sistema, como son los cuadernos para leer y para escribir, toma una propuesta inicial en primer año, que es donde está focalizando un trabajo con una alumna con el PTP, y hace después, ahí son 3 cuadernos diferentes, donde ella hace un trabajo para cada grupo de alumnos que tiene en su aula. Entonces están los que pueden, la propuesta del medio es la propuesta del libro. Los niños que lo pueden hacer así, lo hacen de esa forma. Los que para ella considera que 3 opciones es mucho, lo trabaja con 2 opciones. Y para los que considera que tienen un nivel mayor de desarrollo, trabaja con 3, pero pone la dificultad de que las 3 opciones empiezan con la misma letra. Entonces, vuelvo a lo que dije hoy. Tenemos que ser creativos, tenemos que pensar y por suerte muchos de nuestros maestros lo hacen. Esto lo tiene que ver un inspector y a partir de ahí con el director construir lo que haya que andamiar si hay algo más que sea necesario. Entonces, construir con el otro los problemas, enfatizar y aprender a dialogar y el aprendizaje del registro que ya mencioné. Como una bibliografía básica, porque tendríamos muchísimas hojas para poner, seleccioné estas, donde aparece por allí un clásico de la supervisión que es Soler Fierrez, que no hay que dejar de leer porque tiene una mirada, bueno, muy vinculada al contexto español, pero que habla de la experticia de alguien que ha trabajado mucho sobre la visita de supervisión. Y después tenemos otros que ustedes todos lo tienen en la presentación que se va a subir a partir del lunes. Muchas gracias.